continuamos. Ahora sí, le damos la bienvenida a Wilmar Castro. Gracias, ¿Cómo hermano. está? Gracias, Wilmar. Ministro Vladimir, de perdón. Agricultura y Tierra, ¿no? ¿Cómo te va, Wilmar? Bien interesante Quería una reflexión tuya sobre sí, este documento que yo te lo del entregué hace un documento rato, ¿no? que me hiciste llegar y que tuve la oportunidad de leer, y quisiera hacer algunas acotaciones, pues, si ¿Cómo es no? posible, Adelante. ¿no? En primer lugar, que creo que la temporalidad en la cual el documento sale no es la adecuada. Este es un documento que quizás pudo haber salido meses antes, muchos meses antes, ¿no? De manera tal que pudiera recoger a plenitud el inicio de los procesos de agresión con rasgos de fascismo, con rasgos de delincuencia organizada criminal que se llevaron al país y que arrastraron a un conjunto de víctimas y familias que quedaron prácticamente sin sus hijos, sin sus seres queridos, y que este documento no los recoge, simplemente se centra en el hecho del incidente que se dio en el seno de la Asamblea Nacional, hecho que repudiamos y que el propio presidente de la República repudió de manera contundente, casi a los minutos que se había dado, ¿no? Ese es un primer elemento que está allí. En segundo lugar, el tema del reconocimiento, que coincido plenamente contigo, no puede sentarse en una mesa de negociaciones en el buen sentido de la palabra negociación, porque hay muchos compañeros que también no les gusta que uno mencione esa palabra cuando la política es un planteamiento permanente de negociaciones, de acuerdos, desacuerdos, de disensos, de consensos. Y hablábamos hace poco que es precisamente en el disenso donde los procesos políticos evolucionan, avanzan, se profundizan, se agudizan, y de esa manera las sociedades se van moviendo, porque el consenso termina siendo pues un acuerdo de una élite que termina decidiendo qué carrizo es lo que se va a hacer, ¿no? Eso por un lado. Y algunos teóricos, que tú conoces también como yo, estudiosos de la teoría política, plantean que en la política, cuando hay actores sociales, como en casi todos los eventos políticos que se dan, hay unas reglas mínimas establecidas, acordadas. Y nosotros tenemos una regla mínima que acordamos en el año 99, la Constitución, que tiene un conjunto de parámetros allí que establecen todos los mecanismos, incluso de participación, artículo 184 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y los mecanismos de expresar sus desacuerdos cuando hay hechos políticos que no convienen al país, que no convienen a un grupo determinado que tiene el derecho y el deber de expresarse de la manera adecuada en función de ese texto constitucional. Texto constitucional que fue no solo debatido, no solo elevado a referéndum, sino que aprobado por una mayoría abrumadora en el año 99, cuando lo terminamos ayer. Entonces, esos elementos, desafortunadamente, este documento no lo recoge, que me parece que debería recogerlo. Y en tercer lugar, para no extendernos aquí, pues, y aprovechar para que quienes no han visto el documento lo vean y lo lean, porque seguramente aquí recibiste tu ataques de sectores de ambos lados que no quieren el diálogo. Es que el fondo del no desean asunto el es si se quiere o no diálogo. una negociación política, más allá ¿Me de la entiendes? argumentación con la cual se pida. Sí, el tema es Habrá quien lo que, pida con otra argumentación. con otra argumentación, es correcto, pero el tema es, y nace en un comentario que tú hiciste al principio del programa, es que es necesario el reconocimiento del otro, como el otro que es en una legítima relación de convivencia, para hacer un llamado a Maturana. Si los otros no son capaces de reconocernos a quienes pensamos de una manera distinta, y nosotros no somos capaces de reconocer a quienes no piensan como nosotros, entonces difícilmente va a haber un diálogo. El diálogo no es un tema de acuerdo de que todo tiene que ser lo que yo diga y todo tiene que ser lo que tú digas, no. Habrán puntos en común que yo estoy seguro que ahí coincidimos. Por ejemplo, el derecho al trabajo, el derecho a la libre circulación. Estamos todos de acuerdo en que debemos trabajar para que el país salga adelante y que debemos circular y no estar trancando las calles. Te debo ¿Entiendes? interrumpir un momento, Wilmar, porque tenemos a Tibisay Lucena hablando en vivo en este momento. Vamos a escucharla. Bueno, regresamos luego de estas declaraciones de Tibisay Lucena. Tú estabas hablando, Sí, estamos conversando con el ministro Wilmar Castro Sotelo, ministro de Agricultura y Tierra. Estábamos comentando sobre el sobre el tema documento, ¿no? de la negociación política, ¿no? Que es interesante gran parte de su planteamiento y hacía algunas observaciones que me parece que pueden ser válidas, ¿no? El hecho de algunas solicitudes, por ejemplo, retomando el hecho de que todo diálogo que se haga en política para decisiones, para grandes decisiones, debe estar enmarcado en un evento jurídico, en un espacio jurídico, en una legalidad, en una constitucionalidad, en palabras de Habermas y de Rawls, ¿no? Para tener un referente teórico allí. Entonces, aquí hay una solicitud que es interesante, que es
pedirle al presidente que sustituya o que suprima el evento constituyente cuando es uno de los espacios que está contemplado en el marco de la Constitución precisamente para dirimir y para ampliar ese diálogo. Sin embargo, no se hace mención al hecho de que hay un sector que no quiere negociar con absolutamente nadie, que está llamando una especie de plebiscito, que es una figura dictatorial que se suprimió, incluso en el continente americano, en suramericano, que estuvo plagado de dictadura desde hace mucho tiempo. Entonces creo que allí, Vladimir, asumo la buena intención de esta propuesta, que muchos de los elementos comparto contigo, gran parte de lo que aquí está planteado el Gobierno Nacional lo ha venido impulsando, simplemente te repito, pasa por el reconocimiento de los actores y por el respeto de las reglas del juego, así de sencillo. Ahora, cuando se habla de una voluntad de negociación política, ¿por qué no se creó, y con esto vamos a hacer una breve pausa y regresamos porque tengo que pagar el corte, ¿por qué no se crearon condiciones para que esa constituyente, esa convocatoria de la constituyente naciera de un proceso de negociación política? Porque si vamos al caso, si se elige la constituyente tal cual está previsto, pues ¿cuáles son las garantías de que por esa vía se va a resolver el conflicto político, estando excluida de ese proceso buena parte de la población y de la oposición política? O mejor dicho, prácticamente toda la oposición no está participando. Vamos a hacer una pausa y al regreso continuamos conversando con Wilmar Castro Soteldo, y me gustaría también que evaluemos un poco la medida de casa por cárcel a Leopoldo López. Ya venimos con Wilmar Castro Soteldo. Usted está viendo Vladimir a la Una. Bueno, continuamos con Wilmar Castro Soteldo, ministro de Agricultura y Tierra. Wilmar, dos cosas. Una, ¿por qué creer que esta constituyente va a resolver los problemas del país si nace de un proceso en el cual no están participando todos los factores políticos? Es una constituyente prácticamente en la cual participa el PSUV y sus aliados. Eso, y también evaluar un poco la decisión en el caso de Leopoldo López, ¿no? Bueno, fíjate, la no participación de algunos actores de partidos políticos de la oposición Algunos. es responsabilidad absolutamente de ellos, porque todos fueron llamados, absolutamente todos fueron llamados, todos tenían plena conciencia de cuáles eran las bases comiciales y se enfrascaron en un debate entre ellos mismos de si participaban o no participaban. Incluso algunos, de manera discreta, fueron a hacer consultas con actores del Partido Socialista Unido de Venezuela para tratar de buscar mecanismos de participación. Así que eso es un hecho idéntico al que pasó cuando no quisieron participar en las elecciones de la Asamblea hace un bogote de años que dejaron la Asamblea sola. Eso de alguna manera no le quitó legitimidad a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional funcionó de manera normal y adecuada, ¿no? Así que eso no es una excusa. Una vez que allí también, y tú te acuerdas cuando nosotros estuvimos en la Constituyente, allí hubo propuestas, recuerdo del entonces presidente del Universal, ahorita no me viene el nombre, que hizo propuestas para la Constituyente y se debatieron en la comisión donde yo estaba, que era de lo económico y lo social. Ahí se debatieron esas decisiones. Es decir, la Constituyente es solamente un espacio formal de participación del poder constituyente que todos los días está activado, como está activado ahora en esta conversación que ambos tenemos, como está activado en este documento que ustedes tuvieron a bien presentar al país, como está activado en el Consejo Nacional de Economía Productiva, en donde participa el 95% que participa ahí, no está inscrito en el PSUV, y ha hecho propuestas que se han venido asumiendo y que pudieran en este espacio constituyente tener carácter constitucional. Es decir, que ese espacio formal que tiene que recoger en un número limitado debe brindarle la oportunidad, como lo hicimos nosotros en aquella ocasión, a todo el país. Incluso hubo posiciones, planteamientos que vinieron de otros países. Yo recuerdo recibir un planteamiento desde la India, de un esquema de modelo económico que estaban allí experimentando. Sin embargo, Wilmar, en aquel momento se le preguntó al país si quería una constituyente. ¿Por qué en medio de esta crisis que vive Venezuela, en medio de esta confrontación, por qué no preguntar a los venezolanos si quieren o no constituyente? Porque es importante la opinión de la gente saber si considera que el problema está en la Constitución o no. O sea, es que yo creo que el tema de la legitimidad del evento como tal no tiene discusión, Vladimir, porque bueno, tú te acuerdas que en aquella época
no había mecanismo y hubo que recurrir a la consulta. Tanto tiene discusión, Wilmar, que buena parte del país no lo apoya. Porque no te creas, no te creas. Eso, Habría que preguntar al país si lo apoya o no, fíjate tú. ¿Por qué no se le pregunta? Es la cuestión de participar, de medir la participación que se haga. Ese es un reto que tenemos, pues. Ese es un reto que tenemos. Pero si, por ejemplo, vota menos del 30%, sí, ¿es legítima esa constituyente, por ejemplo? Pero claro que sí. Claro si que vota el sí. 20, si vota el 10. Mira, que vote el 1% es legítima, porque el llamado se ha hecho de manera adecuada, ¿vale? El llamado se ha hecho de manera adecuada y la Constitución estableció los mecanismos Hay de opiniones llamado. en torno a eso. Bueno, hay debate, pero eso es parte de la vigencia de esa Constitución. Y de la interpretación que se da de ella, porque... Y es parte del debate constituyente. Porque si también. tú dices que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, ¿cómo es que el poder constituido se transfiere la soberanía y no le pregunta al pueblo si quiere o no constituyente? Es un debate de fondo. Bueno, yo te pudiera decir, y quien tomó la decisión no fue electo por el pueblo. Claro, pero hay decisiones trascendentales como no el cambio de la deberes Constitución y derechos que ese pueblo le otorga a ese quien eligió. Pero con limitaciones, porque tú no tienes poder absoluto. No lo Ahora, tiene. fíjate, ojo. el otro tema está en si la Constitución tiene que ser cambiada o no. ¿Por qué cambiar esa Constitución? Mira, toda Constitución es perfectible. Yo creo que si pero los problemas del país están en la Constitución o en el no cumplimiento de la Constitución. Pudieran estar algunas soluciones allí muy importantes de carácter estructural que nosotros podemos plantear en ese momento. Simplemente el hecho de que todo el país se sienta a debatir, ya esa es parte de la solución estructural del problema. A construir conjuntamente las soluciones al problema. Como alguien que te preguntaba ahí en tu red social que si con eso se iba a llenar Agropatria. Además que me parece un planteamiento absurdo quien hace ese comentario, ¿no? Bueno, es parte de que él, si cree que no se va a llenar allí, puede hacer un planteamiento de cómo se va a llenar Agropatria, de cómo se puede resolver el problema de la divisa, por ejemplo, de cómo podemos crear un mecanismo de cambio, de cómo podemos crear un sistema, yo lo comentaba hace poco, de si permitir que hagamos una agricultura llena de productos transgénicos y de agroquímicos o nos lancemos por un esquema agrícola mucho más sano, mucho más eficiente. Bueno, ahorita el problema fundamental de Venezuela es comida, alimentos. Producir alimentos, ¿me entiendes? Y eso lo están haciendo los campesinos y campesinas, que quizás son los más golpeados en esta crisis. No están cerrando calles ahorita. Ahora, ¿tú reconoces que hay hambre en Venezuela, Wilmar, hoy? No hay hambre, la gente está comiendo. Está comiendo, que no estará comiendo los mismos volúmenes que comía hace 4 años, 5 años, pero está comiendo. Si aquí hubiese una hambruna, ya no estuviéramos nosotros aquí conversando, Vladimir, y estuviéramos nosotros colgados por ahí de algún pot. A lo mejor primero yo que tú, ¿no? Pero estuviéramos todos guindados por allí. ¿No has visto gente comiendo de la basura, Wilmar? Sí los he visto revisando basura. Ajá. Y los he visto siempre, ojo, como he visto en muchos países, incluyendo países muy desarrollados, muy desarrollados. Pero ayer también vi con mucha satisfacción todas las 5 cuadras de La Candelaria llenas de mercaditos populares. Vi al frente de la alcaldía de Chacao casi 2 cuadras llenas de mercados vendiendo verduras, hortalizas. Vi allá al frente en Cumbre de Curumo casi todo el parque cubierto de hortalizas y verduras. Vimos el arranque de la Feria de la Proteína que arrancamos el sábado en Fertestiuna y se distribuyó en 3 grandes estados, Aragua, Miranda y Distrito Federal. Vimos por acá por el mercado de Caipuro 5 cuadras también de vendiendo comida. O sea que ahí hay comida. Oye, con el caso de Leopoldo López, decía el presidente Maduro que, bueno, le achacaba la responsabilidad a la fiscal Luis Ortega Díaz por los errores procesales que se dieron en el caso de Leopoldo López. Si se dieron todos esos errores procesales, ¿por qué en lugar de mandarlo a su casa no le dieron libertad, un indulto? Bueno, yo creo que ahí está, fíjate tú, otro dilema interesante sobre el tema del funcionamiento que ustedes lo plantean aquí de las instituciones. Esa es una institución que tiene autonomía y opera el Ministerio Público. El Ministerio Público. Y el Tribunal Supremo. Pero según Diosdado le quedan pocos días porque la van a raspar. Eso es lo que dicen. Bueno, eso lo tiene que responder Diosdado, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo con que la quiten o no? Eso no me lo preguntes a mí porque pero estaría de acuerdo si fuera constituyente. Yo no voy a constituyente, ¿no? Ajá. Pero tú estarías de acuerdo. Bueno, si estuviera en la constituyente haría mi planteamiento, pero yo lamentablemente no voy a ir. Voy a estar aquí pariendo para que se siga produciendo, ¿no? Pero yo creo que esa es una decisión que tienen que dirimir, conflictos que tienen que dirimir tanto el Ministerio Público como el Tribunal Supremo, pues. Si el Ministerio Público no está de acuerdo con esa decisión del Tribunal Supremo, que creo es el ente que tiene que hacer la moción correspondiente, o sus abogados, etcétera, etcétera, a través del Ministerio Público, bueno, que se pronuncie, pues. Yo creo que es una cuestión de institucionalidad. El que menos tiene que ver en ese caso es el presidente, que tiene sus tareas, y bastantes tareas que tiene por delante, ¿no? Así que... La libertad de Leopoldo López es una decisión unilateral del gobierno, hay un proceso de negociación, mucha gente se pregunta eso. No, es un proceso que tiene que dirimirlo, te pregunto, pero hay una negociación política gobierno. No, en absoluto.
Ese es un problema que se está atendiendo en los espacios institucionales en los cuales tiene que atender. Y ahí se va maniobrando. Ahora, tú no entiendes a quienes de alguna manera cuestionan esto. Hay quienes andaban pegando carreras por todos lados para que ese pobre muchacho que estaba ya pasando trabajo en Ramo Verde, como decían ellos, pero que salió bien corpulento, por cierto, y bien atlético, ahora está en su casa, y en su casa parece que no lo querían. Ahí, no sé cómo era el rollo, pero es una cuestión familiar. Yo no me voy a meter en esos chismes de pasillo, ¿no? Pero, bueno, ese es un paso que el Tribunal Supremo consideró había que dar y se dio, pues. El que no esté de acuerdo con eso, vaya, haga su moción correspondiente y dígalo, no métanlo en Ramo Verde, o métanlo en un Tigrito, o métanlo, qué sé yo, allá en San Juan de los Morros, una cosa de esa. Siendo Leopoldo López el preso político más emblemático que había, pues, o que hay todavía, porque lo que se cambió fue el sitio de reclusión, ¿estás de acuerdo tú con que se den medidas de libertad y de cambio de sitio de reclusión a otros presos? Vamos a hacer la pausa y ya me respondes eso. Pero vamos a hacer ahorita, después de la pausa. Porque es que tengo que hacer la pausa, ¿vale? Tengo que hacer la pausa, hay que tomar pausa. Tómate un poquito de agua y ya venimos. De gente que ha manifestado, gente que está presa, que tiene procesos abiertos. Está, por ejemplo, el periodista Carlos Julio Rojas, activista político, activista comunitario en la Candelaria, por ejemplo, está preso. Hay estudiantes que fueron llevados al Dorado, en fin. Tú que fuiste preso político porque estuviste en una insurrección militar, bueno, primero yo ¿crees creo que debe haber una medida? Hay que separarla. Yo no sé si, y pido disculpas por mi ignorancia, si la privación de libertad de Leopoldo López era por delitos políticos y no por delitos de otra índole, ¿no? Eso primero lo dejo ahí para el debate, gústele a quien no le guste, ¿no? Pero hasta donde yo sé, el Leopoldo estaba preso por otros delitos ajenos al tema político, por el llamado al asesinato de más de 43 venezolanos allí, etcétera, etcétera. Y quienes han estado privados de libertad, han estado privados de libertad no por sus expresiones políticas como todos los días lo hacen las señoras, señores que desde acá desde el este salen y protestan y luego se van a su casa de manera democrática y de manera, diría yo, disciplinada, incluso hasta militantes, que protestan como tiene que ser, pues. No cometen ningún delito y por eso lo hacen de manera libre. Quienes han estado privados de libertad, de alguna manera han estado incursos en acciones delictivas. Entonces tú te atreves a decir que en Venezuela no hay presos políticos. Yo me atrevo a decir que no lo hay, con toda la polémica que eso pueda generar. Que tú me dices el caso de este joven diputado que fue a hablar pistoladas allá en Estados Unidos, que deberían abrírsele un juicio. Bueno, ese es un caso que yo creo que habría que valorarlo de manera decidida, ¿me entiendes? Te pregunto, las personas que atacaron el Congreso, a los diputados en el Congreso, que agredieron diputados, que le dieron tubazo por la cabeza a los diputados, ¿deberían estar presas sí o no? Eso es una decisión que la tiene que tomar el Ministerio Público, que debe haberlos imputados, y la fiscal debe haberse pronunciado, y un tribunal que lo juzgue. Yo soy ministro de Agricultura y Tierra, como Pero decía. como ciudadano, que fuiste constituyente, como ¿no? dijera, ¿Qué piensas de eso? Yo pediría que la fiscalía se pronunciara, pues, que se pronunciara y que se haga justicia. El presidente pidió justicia y que se investigara a fondo ese evento, a escasos minutos de haber sucedido ese acto. Bueno, que se pronuncien, pues. Aquí hay preguntas también para Wilmar Castro. Pida a Castro mayor porcentaje de presupuesto a la agricultura. Sin agricultura no hay desarrollo, sin comida no hay paz. Dígale al señor Castro que lo del 16 no es plebiscito, sino una consulta popular que sí está en la Constitución. No sería, fíjate tú, hay una consulta para preguntar, que estaba organizando la oposición para el día 16, y hay la consulta, hay la elección de la constituyente. Lo lógico no sería una sola consulta, bueno, que se hiciera de común acuerdo y que el venezolano sea el que decida, los venezolanos decidan hacia dónde vamos, de manera democrática. ¿No te parece lo mejor? Plenamente de acuerdo contigo. Yo por eso invito a todos los venezolanos y venezolanas que piensan asistir a ese acto del 16 de julio, que de dicho sea de paso no aparece ningún ente rector que maneje de manera formal, de acuerdo a lo que establece la ley, los resultados que allí se puedan dar o no dar, a que vayan el 30 de julio a votar en la Asamblea Nacional Constituyente, se expresen, luego hagan sus propuestas con todos los hierros en esa constituyente, y cuando venga el referéndum para revisar esa constituyente, que seguramente se hará, nosotros duramos ¿cuánto tiempo? 3, 4 meses. No, 6 meses. Pero, 6 meses. Pero fíjate, hay un detalle. Hay un detalle, Wilmar. Yo le pregunté aquí a Jorge Rodríguez en esa misma silla, al hombre del diván, a Jorge Rodríguez, el alcalde de Caracas. Le pregunté si el ciudadano podía votar nulo o no en la constituyente, y me dijo que no sabe. Yo te pregunto, no sé si tú sabes si se puede votar o no nulo. Yo no sé, hasta ahora no lo sé, pero
¿por qué no darle entonces la opción del voto nulo, por ejemplo? Que la gente pudiera, y que eso permitiera medir, porque los candidatos son de un solo color. O sea, aquí no hay candidatos, No, pero los fíjate, candidatos son prácticamente todos del chavismo. es que quien define el voto nulo es el ente rector. Si tú no cumpliste... No, pero puede ser una opción, si no estoy de acuerdo con esos candidatos. Por ejemplo, usted invitando a votar para que voten por unos candidatos que mucha gente no respalda y Pero no déjame conoce. decirte una cosa, yo no he visto en ningún proceso electoral que aparezca una opción que diga voto nulo. No, No, pero hay aparece. formas de votar nulo. No Ah, marca la lo que tarjeta, hay por forma, ejemplo. eso No es. marca la tarjeta, hay que ver Y si eso- eso se y eso- puede. eso ha pasado. Hay que ver si se puede o no, por ejemplo. Bueno, es posible que Pero, sí. por ejemplo, ¿qué tiene de malo que unas personas se organicen para hacer una consulta? O sea, el tema es un gesto. A mí me parece que se trata de una consulta de carácter político, o sea, un hecho político. Es que no tiene Preguntarle a la absolutamente gente- nada, simplemente que hay una norma. Una norma que hay que cumplir para que pueda tener validez, pues. Los hechos políticos son legales y legítimos. Claro, yo lo que creo que es Son una legales y señal legítimos. política, más que un hecho de que tenga validez o no, porque obviamente una consulta organizada por un sector de la sociedad no tiene validez. O sea, es una No, señal depende, política. Depende, no. Una señal política, me refiero en esas condiciones. Se organiza una consulta, como Correcto. hicimos nosotros cuando estábamos, yo cuando estaba en el Causa R, más de una vez hicieron consulta sobre la constituyente. Eso no tiene nada de malo, o sea, no puede Pero decir que eso... no existían los mecanismos. El problema es que ahora existen mecanismos. Un consejo comunal Sí, lo que pasa es que también tenemos un problema, Wilmar, Sí. fíjate tú, que cuando la oposición pidió la convocatoria de referéndum, se le pusieron muchos requisitos y ahora con la propuesta constituyente, pues fue una respuesta expresa la que dio el CNE. Entonces el ciudadano ve eso. Pero el ciudadano fíjate está tú, viendo, está evaluando el Pero comportamiento fíjate del tú, organismo electoral. Bien Eso no se puede interesante, ocultar. pero bien interesante ese detalle. Ahí tiene la oportunidad la oposición para que en esta nueva constitución establezca de manera taxativa cuáles son los requisitos que se deben tener para llamar a un referéndum. Por ejemplo, pues, ¿me entiendes? Ahí estás perdiendo una tremenda oportunidad. Pero lo que tú no puedes hacer es algo que esté fuera de la ley, fuera del marco de la ley, porque no tiene validez. Te decía que el Consejo Comunal, cuando llama a asamblea, eso tiene un formato legítimamente establecido y legalmente establecido. Tiene que estar fulanito, tiene que estar sutanito, se tiene que validar, se lleva al ente, a la autoridad o a la institución que valida eso, ese acto soberano que hizo ese Consejo Comunal, y eso tiene carácter vinculante. ¿Me entiendes? Ahora, si tú vas a hacer allí, porque tú y yo nos pusimos de acuerdo, por ejemplo, este documento que ustedes de buena voluntad hicieron, vamos a someterlo a consideración del país, bueno, y el país se pronuncia, pero ¿y quién valida eso? ¿Y cómo certifico yo que realmente hay 2 millones? Por las redes. Bueno, cada quien sabe cómo funcionan las redes. Ajá, ¿y tú crees que si hoy estos ciudadanos van al CNE y piden que el CNE asuma ese proceso de consulta, el CNE, ¿qué respuesta le va a dar? Que no se puede porque hay una constituyente. No, mira, O le va a responder que sí se puede. el CNE está procesando una solicitud que hicieron unos compañeros militantes del chavismo, digo yo, y que creo que todavía son chavistas, en donde piden un referéndum abrogatorio, por ejemplo, referéndum abrogatorio para el decreto que llama constituyente. Y el CNE lo admitió. Mira, aquí te preguntan, ¿la constituyente va a surtir Agropatria o Agronada? ¿Volveremos a ver los supermercados llenos? Pregunta Pedro Emilio. Bueno, eso ya lo contestamos. Esa es pregunta vieja ya. María Luisa Martínez, en el granero de Venezuela, que es portuguesa, la gente come de la basura. En Turén no hay siembra, hay maleza. Bueno, será en una parte de Turén, porque yo he recorrido Portuguesa y hay siembra en Estellera, hay siembra en Ospino, hay siembra en Araura, hay siembra en Agua Blanca, hay siembra en San Rafael de Onoto, hay siembra en Payara. Así que... Alfredo Colina, antes de negociar beneficios para Leopoldo López, ¿por qué no se abre antes el canal humanitario? Ninguna es más importante que la otra. Son dos temas de distinta naturaleza. ya le hemos estado, y además que ya le hemos estado debatiendo también. Pero el canal humanitario, ¿por qué no se abre? Por ejemplo, si se necesita comida, si hay gente que requiere alimentos, medicamentos, ¿por qué no se abre ese canal humanitario? Nosotros estamos produciendo comida y el gobierno nacional está supliendo la necesidad que falta por producción nacional en importaciones. Hace poco el ministro de Alimentación, Rodolfo Marco, anunciaba la llegada de un volumen importante de alimentos que el gobierno nacional viene adquiriendo, así que no creo que haya necesidad de estar llamando a ningún apoyo humanitario como este apoyo humanitario que quieren pedir algunos compañeros, ¿no? Que es que nos invadan y que luego, bueno, que arrasen todo, vengan a reconstruir el país. Eso no lo vamos a aceptar ni que hagan trampa, pues. ¿Okay? Bueno, yo la invasión que quiero es la invasión de comida. Ojalá tengamos esa invasión de comida. Y la vamos a tener. Dios te mediante. oiga. Vamos a hacer Pero una no la vamos pausa. a tener, pero fíjate. Tenemos un tuit por aquí. Tenemos un tuit. Sí, para ir al regreso. No, lo que Dos, decir- para ir al regreso. Bueno, sí. En pocas palabras, con constituyente se va a lograr un abastecimiento, es decir, que sin la constituyente no pueden. O Nay Medina, pregunta para el regreso. Hay otro más. ¿Usted cree que la negada constituyente creará la paz después de 90 asesinatos de venezolanos producto de la represión desmedida? Pregunta Bolívar Divisa. 2 preguntas que va a responder al regreso. Wilmar Castro. Déjalas ahí para no Sí, no se nos olvidará.
preguntas por aquí que quiero que las respondamos brevemente para entrar en unas preguntas sobre el tema agrícola. Onay Medina, en pocas palabras, ¿con constituyente se va a lograr un abastecimiento? Es decir, sin la constituyente no pueden. Sí se puede, pero no se trata de que la constituyente sea un proceso, Vladimir, para verlo de manera tan simplista que va a resolver un problema puntual, ¿no? Es un problema político, general y estructural del país que está centrado en la incapacidad de que un actor reconozca a otro. Y como consecuencia de ello, no hay un diálogo para sentarse a dirimir los conflictos que cada quien propone desde su óptica, ¿me entiendes? Entre eso, bueno, la parte del abastecimiento, la parte del acaparamiento, la parte de la especulación, la parte de la misma producción, de las redes de distribución. ¿Por qué, por ejemplo, nosotros tenemos que colocarle tantas trabas a los consejos comunales para que puedan venderle un producto al Estado, por ejemplo? Para que le puedan vender a Mercado, le puedan vender al Abasto Bicentenario. Es decir, no se trata de un problema puntual, y yo con mucho respeto le digo al compañero que hace esta pregunta, es un problema de ver el país completo, la constituyente, el acto formal de la Asamblea Constituyente, que es un acto formal temporal del permanente poder constituyente que el pueblo venezolano ha ejercido, Vladimir. Es lo que ha impedido, fíjate tú, es lo que ha impedido que nosotros en 18 años de conflicto que tenemos no hayamos caído en una guerra como cayó Libia, Afganistán, Siria y esos países. ¿Tú crees que estamos exentos de una confrontación violenta en Venezuela? Nunca estaremos exentos. Ningún país que pretenda construir su propio camino va a estar exento a una confrontación cuando hay un imperio que quiere imponer un modelo hegemónico, ninguno. Ahora, si el pueblo derrota al chavismo en elecciones, ¿es válido que el chavismo reaccione con la lucha armada para retomar el poder? Bueno, en las elecciones de diciembre ganaron casi todos los escaños ahí y nadie No, me refiero a la presidencia de la República. Nosotros, primero que no vamos a perder la presidencia de la República. Vamos a ir a elecciones y nos vamos a medir, pues. ¿Y si la pierden? Nosotros hemos sido respetuosos de la opinión soberana del pueblo, históricamente. Y yo estoy seguro que el chavismo, que ha sido respetuoso de la decisión del pueblo soberano, va a respetar esa decisión. Ahora, es difícil que nos gane, eso sí. Tiene que echarle un camión. Bueno, la política es eso, ganar o perder. Ahora, Wilmar, hay otro tema y tiene que ver con... Y no queremos ser futurólogos como algunos que hacen quedó, encuestas aquí. Nos quedó por aquí. Bueno, ¿Cuál era la otra? Nos quedó otra pendiente, ahí, sí. Quedó pendiente. Vamos a leer otra pendiente. Ajá. ¿Usted cree que la negada constituyente creará la paz después de 90 asesinatos venezolanos producto de la represión desmedida? Bueno, primero que no es negada, ¿no? Eso primero hay que aclararlo. No es negada. Es un proceso que va a ir el 30 de julio. Y segundo, es el espacio ideal para que desde la política como tal, compañeros como estos que tienen quizás posiciones muy sectarias, muy dogmáticas, muy cargadas de rabia, de intolerancia, puedan expresarse allí sin violencia. ¿Qué pasó con este proyecto Breulima que ustedes estaban impulsando? Allí se vienen haciendo algunas alianzas con varios actores del sector privado que han tenido interés en impulsar el proyecto productivo, proyecto ambicioso que el comandante Chávez. ¿Qué resultados ha dado? Bueno, avanzando bastante bien. Ya hay 2 empresas que comenzaron, unas a recuperar unas plantas de alimentos balanceados, otros ya iniciaron procesos de siembra, hay otros que están intentando la posibilidad de invertir en el resto de las plantas para procesamiento de aceite de soya, de carne de soya, leche de soya, productos derivados de la soya que está allí. Es una inversión bastante importante que va bien ahí. María Coromoto, la participación ciudadana es la virtud más hermosa de nuestra Carta Magna. La ANC es una reforma que busca partidizarla. No, yo no creo que es una reforma, es una Asamblea Nacional. Es una Asamblea Nacional Constituyente que quizás en un momento el comandante Chávez intentó llamar una reforma en un momento determinado y bueno, la oposición de nuestro país, que es una oposición como que bien extraña, en ese momento salió a defenderla de manera ultranza después de haberla apuñalado y ahora también la está defendiendo de manera ultranza, cosa que de alguna manera hace visible que el trabajo que hicimos el año 99 parece que no fue tan malo. Osvaldo Martínez, ¿por qué le tienes tanto miedo a la constituyente? Ese es conmigo. Tu propuesta huele a cochinito frito, puro peine. Bueno, tenemos algo en común, nos gusta el cochino frito. Sobre todo cuando el rabo es gordo, que chicharrón. No han podido sacar al país adelante en 18 años, le dieron habilitantes y quieren ANC, fracasaron. John Tapia, que renuncian, te dice. Bueno, fíjate, John Tapia, en 18 años, este país es el país del continente suramericano que ha mejorado en mucho mayor índice y en menor tiempo precisamente los índices perversos en materia social que habían en el continente. Pero no se ha retrocedido dramáticamente. No se ha retrocedido. En desnutrición, en empobrecimiento, caída del salario, por ejemplo. Pero fíjate una cosa, ¿Eso ustedes no lo reconocen?
ha habido, cómo no, golpes. ¿Y quién no va a resistir golpes, chicos, con todo este bajón y toda esta guerra financiera contra la moneda y contra los créditos que hemos recibido? Pero ojo. Y no hay nada de errores en la política económica, pura guerra económica. Pero para tratar de responderle al compañero allí un momentico, que revise, que se tome el tiempo y revise los indicadores sociales de países como Chile, incluso, que todo el mundo considera que es el modelo ideal, y del resto de los países del continente, y luego valore lo que la UNESCO y las Naciones Unidas han hecho sobre Venezuela en materia social. Y por otro lado, bueno, 18 años, Pinochet no duró 17 años con toda la dictadura y la represión que había. Esta revolución en paz, con tolerancia, con paciencia, con conciencia política, aquí tiene 18 años guapeando, llevando palos, y aquí estamos, parados firmes, sentaditos aquí, debatiendo como buenos ciudadanos y buenos venezolanos, y bueno, y respetando la diferencia que cada quien tiene. Eso yo creo que es un logro extraordinario que en pocos países no se tiene, incluyendo los Estados Unidos. Aquí dicen, los arroceros aseguran que están sembrando el 43% de lo que sembraron en el 2008. Además, que les han robado más de 2.000 transformadores y motores diésel, que limita la producción ante la falta de riego. ¿Qué hacer con la desatada delincuencia en la ruralidad venezolana? Estamos atacando bastante severo el tema de esos incidentes que no son falsos, sobre todo los productores de Turén tienen pruebas fehacientes de todo el apoyo que le brindamos para el tema de la protección de los cultivos. Los productores de Guárico, que ahora se destaparon a sembrar, sobre todo los del eje Calabozo, Camaguán, que están teniendo una producción bastante elevada. Tuvimos algunos inconvenientes con insumos que no llegaron al momento determinado. Sin embargo, los productores de arroz van a tener una cosecha extraordinaria este año, no solo en invierno, que ya está siendo bien importante, sino en el secano también, que va a estar bastante buena. Aquí también te preguntan, ¿por qué en Guárico y Oriente aseguran que los productores que no han sembrado ni el 30% de sus posibilidades? ¿Dónde? En el Guárico, dicen que en Guárico y Oriente aseguran los productores que no han sembrado ni el 30% de sus posibilidades. Argumentan que hubo discriminación en la venta de insumos del monopolio de Agropatria. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Sí es cierto que los porcentajes son bajos en Guárico, que es el último estado donde llega la lluvia cuando comienza el ciclo. Hay un retardo, ya ese retardo lo hemos suplido con una gran cantidad de insumos que están allí, que se están distribuyendo a los productores, sobre todo del oriente de Guárico. Tenemos deficiencia en el fertilizante que ya está llegando, y dentro de poco Guárico se va a colocar por encima del 70% de la superficie. El otro tema es que muchos hortaliceros y productores están comprando insumos en Colombia a dólar libre. ¿Cómo hacen para...? Están produciendo, están comprando, y están produciendo y están vendiendo. Están produciendo, y yo tengo algunas cifras ahí que pueden ser interesantes, si me permite que las lea. Pues. Bueno, ¿cómo no? Vale. Y son cifras verificadas con ellos. Aquí hay libertad de expresión, aquí puedes hablar. No, aquí en el país, esta es una señal de que aquí hay democracia verdadera. De 85.000 hectáreas que estaban previstas de hortalizas, se han cosechado 24.370. Eso da un promedio de 499.712 toneladas. Eso es un 46%. Todavía falta un porcentaje importante para sembrar. Eso no lo hemos ocultado, pero están allí, pues. Aquí están los estados, los rubros, etc. En el tema de los tubérculos y las raíces, de 149.000 hectáreas que estaban planificadas, se sembraron 125.200. Eso da, y se han cosechado hasta ahora 99.610. Eso da 1.890 toneladas. Eso es un 72%. En el caso de la caña de azúcar, que tuvimos un bajón muy grande, pero para fundación, que se iban a sembrar 30.000 de 80.000, que es el que tenemos previsto, de 90.000 que existen. Bueno, se cosecharon 62.000, es poquito todavía, porque nosotros requerimos unas 120.000 hectáreas de caña. Sin embargo, con las dificultades, Vladimir, se sembraron 60 y pico. Eso nos dio 3.003.000 toneladas de caña de azúcar. Y bueno, y en el ciclo cerealero vamos avanzando todavía. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Yo quiero agradecerte mucho que hayas venido, Wilmar. Le agradecemos la gentileza que tuvieron de hacernos estirar un poquito el tiempo. Pues. Sí, un poquitico, bueno, sí, así es. Ahorita están haciendo señas con algo que te van a dar por allí. Un presente que eso es para mí. Este es un librito ahí, no vaya a creer que este es 8 contigo, como usted no sé. Ezequiel Zamora. Bueno, muchas gracias. Las obras de Maneiro y un cafecito. Alfredo Maneiro, cómo no. Muchas gracias. Un chocolate. Gracias, Wilmar. Muchas gracias. Sí, vale. Gracias a ustedes, queridos amigos. Los invitamos para que sigan en sintonía de Globovisión, Brújula Internacional. Y recuerden, pueden seguirme a través de mi cuenta de Twitter provisional, la personal, @VladiPisoBajoVillegasP.
mientras me devuelve Twitter mi cuenta @VladIVillegas. Les agradezco mucho que me sigan. Será entonces hasta mañana. Gracias, Wilmar Castro Sotelo. Gracias a ti, Vale.